Le dije a mi esposo que su deseo por mí era asqueroso. No lo empujé, no le grité, ni lo engañé. Solo dije esas palabras, y con eso, sin saberlo, arruiné todo. Hoy me pregunto, ¿qué se supone que debe hacer un hombre cuando su propia esposa lo rechaza por desearla? Ahora estoy aquí, escribiendo esto, preguntándome si voy a perderlo todo, y lo peor es que muchos me están pintando como la villana de esta historia. Cuando Agustín y yo empezamos, me sentía la mujer más afortunada del mundo. Él estaba obsesionado conmigo, pero de la mejor forma. Me decía cada día lo hermosa que me veía, lo afortunado que era de tenerme, que no podía creer que yo fuera suya. Me tocaba como si no pudiera evitarlo, palmadas juguetonas cuando pasaba por la cocina, abrazos repentinos durante el día, besos en el cuello mientras lavaba los platos. Incluso el contacto más simple lo excitaba. Si sabes a lo que me refiero. Y al principio, me encantaba. Mis amigas ponían los ojos en blanco cada vez que les contaba cómo Agustín no podía mantener las manos quietas conmigo, incluso después de 3 años juntos. Sara decía, debe ser lindo tener un hombre que todavía actúa como si estuviera saliendo contigo, y yo me sentía orgullosa. Tenía un esposo increíble, apasionado, atento, mientras que el de ella apenas levantaba la vista del teléfono. Pero después, la vida pasó. El trabajo empezó a consumirnos, mi mamá enfermó, y yo estaba agotada todo el tiempo. Fue ahí cuando su atención física dejó de sentirse romántica, y comenzó a sentirse como presión. Cada abrazo se volvía más incómodo, cada caricia terminaba en excitación. Era como si no pudiera tocarme sin que se activara ese deseo, sin importar cómo me sentía yo. Empecé a notarlo más seguido. Estábamos viendo televisión y podía sentir cómo su cuerpo reaccionaba solo por estar cerca de mí. Le daba un beso rápido por la mañana y él intentaba profundizarlo, buscándome con esa energía de siempre. No me malinterpreten, Agustín jamás me presionó. Se excitaba, sí, pero nunca me exigía nada. Solo se ajustaba y seguía su día. Pero, aún así, yo empecé a sentir que no podía tener un momento de cariño sin que se convirtiera en algo sexual. Y eso me empezó a molestar. Mis amigas seguían diciendo cosas como, ya quisiéramos nosotras un marido así, sin saber lo desgastante que era para mí. Solo quería afecto, un abrazo, una caricia sin carga sexual, pero parecía imposible. Empecé a acumular resentimiento por algo que en teoría debería haberme hecho sentir querida. Así que me fui alejando. Dejé de corresponder tanto a sus toques, creé más espacio. Pensaba que él notaría mi incomodidad, que leería mis señales, que entendería que necesitaba ternura, no pasión. Pero nunca se lo dije directamente. Solo esperaba que lo supiera. Y como no lo hizo, me frustré cada vez más. Hasta que un día exploté. Era un martes. El trabajo fue un desastre, yo venía acumulando estrés por semanas y solo quería llegar a casa y no pensar en nada. Agustín, como siempre, notó mi ánimo. Me preparó la cena, me dejó hablar y desahogarme. Después, me senté en el sofá, tensa todavía, y él vino a masajearme los hombros. Al principio fue reconfortante, hasta que empezó a besarme el cuello, a acariciarme los brazos, y antes de darme cuenta ya estaba presionándome contra el respaldo del sofá. Y sí, se estaba excitando otra vez. Ahí fue cuando todo dentro de mí se rompió. Me di la vuelta y le solté. Siempre me sexualizas. Es asqueroso. Las palabras salen más duras de lo que pretendo, pero ya no puedo detenerme. Estoy harta de sentir que cada vez que mi esposo me toca, está de por medio su descontrolado deseo. Quiero consuelo, no pasión. Agustín retrocede como si le hubiera dado una bofetada. Su rostro queda en blanco. Por un segundo, el silencio nos rodea como un muro. Luego, dice en voz baja. No puedo evitar sentirme atraído por mi esposa. Soy un hombre joven y saludable, Kendra. Esto es normal. Pero no puedo escucharlo. Estoy alterada. Para. Le digo. Es irritante. Me molesta. Ni siquiera puedo recibir un abrazo sin que se vuelva algo sexual. Es como si no pudieras tocarme sin convertirlo todo en sexo. Agustín me mira, herido. Nunca lo he visto así. No es mi intención, responde bajito.
No puedo controlar cómo reacciona mi cuerpo al estar cerca de ti. Nunca te he presionado. Nunca he hecho que sea tu problema. Y es verdad. Pero estoy tan frustrada que no quiero reconocerlo. En vez de ceder, me pongo más dura. Pues contrólate. Compórtate. Es asqueroso. Estoy cansada de eso. Lo miro con rabia y él me observa en silencio. Algo en su expresión cambia. No es enojo, es algo más profundo. Como si algo se rompiera dentro de él. Está bien, dice finalmente. Lo entiendo. Se da la vuelta y se va a la habitación. No dice nada más. Yo me quedo sentada en el sofá, temblando. En parte me siento justificada, pero también hay una punzada de malestar en el estómago. Sé que fui cruel. Agustín solo trataba de mostrar amor, de la única forma que conoce. Pero una parte de mí se siente aliviada. Quizá ahora se aleje un poco. Quizá deje de tocarme como si cada roce fuera un preludio al sexo. No sé todavía que acabo de encender una mecha que va a volarlo todo. Esa noche, no intenta abrazarme en la cama como solía hacerlo. Se queda de su lado. Al despertar, ya se ha ido. No hay beso de buenos días, ni abrazo. Solo me deja un, que tengas buen día, lanzado desde la puerta. Cortés. Frío. Pienso que está procesando lo que le dije. Que se le pasará. Pero me equivoco. Ese fue el momento en que todo cambió. Agustín empieza a comportarse de forma completamente distinta. Literal. Pasa de ser el esposo más cariñoso del mundo a no tocarme. En absoluto. No más abrazos repentinos, no más palmadas en la cocina, no más besos mientras vemos televisión. Incluso el beso de despedida solo ocurre si lo inicio yo, y se siente mecánico, vacío. Al principio me siento en paz. Por fin puedo existir sin esa tensión constante. Podemos abrazarnos sin que se cite, sentarnos juntos sin que su cuerpo reaccione. Al menos eso creía. Pero al final de la primera semana, algo se siente mal. Estoy lavando los platos y él pasa por detrás de mí para sacar algo del refrigerador. Antes habría bromeado, me habría tocado la cintura o dicho algo coqueto. Esta vez, solo dice. Con permiso. Nada más. Como si fuéramos compañeros de casa. Como si no hubiéramos compartido años de amor. Cuando finalmente saco el tema, le pregunto por qué dejó de ser cariñoso. Su respuesta me da ganas de gritar. Dijiste que mis respuestas físicas eran asquerosas, dice con calma. No quiero hacerte sentir incómoda otra vez. Le digo que no es necesario dejar de tocarme, que exagera, que no puede mostrarme afecto sin que eso termine en excitación. Él solo se encoge de hombros. Sucede naturalmente cuando estoy cerca de ti. No puedo evitarlo. Así funcionan nuestros cuerpos. La única forma de no incomodarte es evitarlo por completo. Y lo peor de todo, es que suena completamente razonable. Como si hubiera hecho cálculos y esta fuera la única solución viable. Pero no es lo que yo quería. No en absoluto. Actualización 1. Han pasado 3 meses desde que escribí por última vez, y lo que pensé que sería un alivio, ahora se ha convertido en una tortura silenciosa. No pensé que llegaría a decir esto, pero me siento invisible en mi propio matrimonio. No ignorada de forma evidente, Agustín sigue siendo amable, me pregunta cómo estuvo mi día, cocina de vez en cuando, lava los platos y me ve cansada, pero esa intensidad con la que solía mirarme, esa energía con la que me tocaba, desapareció. Me arreglo más que antes, buscando provocarlo, esperando que al menos me diga que me veo hermosa como solía hacerlo. Pero no, me lanza un, te ves bien, dicho con el mismo tono con el que comenta si va a llover. Sin emoción. Sin fuego. Y eso duele más de lo que me atrevo a admitir. Intento ser coqueta. Hago bromas sugestivas. Incluso me acerco más de lo habitual. Pero él solo sonríe con cortesía, y cambia de tema. No hay tensión. No hay deseo. Solo hay silencio. Un vacío donde antes había pasión. La ironía es absurda, pasé tanto tiempo quejándome de sentirme demasiado deseada, y ahora me siento como si no lo fuera en absoluto. Y no sé qué me duele más.
Empiezo a repasar en mi mente aquella noche, una y otra vez, como si pudiera editarla. Como si al cambiar el tono de mis palabras en mi cabeza, eso también pudiera cambiar lo que vino después. Pero no puedo. Le dije que su deseo era asqueroso. Lo vi apagarse frente a mí, como si mis palabras fueran un balde de agua helada directo al alma. Y ahora lo tengo ahí, en casa, pero distante. Presente físicamente, pero emocionalmente, a años luz de distancia. Agustín cumple. Cumple con todo. Con la rutina, con la casa, con la conversación básica. Pero no hay calor. No hay chispa. No hay ese algo que solíamos tener. Y lo peor es que ya no sé si tengo derecho a quejarme. ¿No fue esto lo que pedí? ¿No fui yo la que quiso que dejara de tocarme, de excitarse, de confundirme deseo con ternura? Pues bien. Me lo dio. Me dio exactamente lo que pedí, y es como si, al hacerlo, también se llevara consigo toda la pasión que sostenía nuestra relación. Ahora me veo en el espejo y me pregunto si todavía soy deseable. Si no solo para él, sino en general. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo pasamos de la pareja que no podía dejar de tocarse a esta distancia gélida y educada? Extraño su deseo. Extraño su forma de mirarme como si fuera lo mejor que le había pasado. Extraño incluso esos abrazos que me irritaban, porque, al menos, me hacían sentir viva. Hoy me siento invisible. Y lo peor de todo es que sé que yo misma cavé esta tumba emocional donde estoy sentada ahora. Actualización 2. Ha pasado un mes más. 4 meses desde que todo cambió, y siento que me estoy volviendo loca. Agustín sigue aquí, viviendo bajo el mismo techo, haciendo todo lo que un buen esposo debería hacer. Pero está vacío. Es como si hubiera aprendido a cumplir con el rol de pareja sin involucrar nada emocional. Me habla, me escucha, me ayuda, pero no me toca, no me busca, no me desea. Y yo, que antes me quejaba de su exceso de afecto, ahora siento que me estoy marchitando por dentro. Es como convivir con una sombra educada de quien solía ser mi esposo. Hace unos días intenté sorprenderlo. Me puse una blusa que solía enloquecerle, cociné su plato favorito, incluso puse una película que solíamos ver abrazados en el sofá. Esperaba, en el fondo, provocarlo, despertar algo en él. Pero no pasó nada. Me agradeció la cena. Vimos la película sentados con una distancia que casi parecía medida con regla. Ni un roce. Ni una mirada. Y cuando terminó la película, simplemente dijo: Gracias por la noche. Buenas noches. Y se fue a dormir. Siento que estoy gritando internamente y nadie me escucha. Cuando intento hablar del tema, él sigue siendo calmado, razonable, casi clínico. No quiero hacerte sentir incómoda otra vez, me dice. Dijiste que mis muestras de afecto eran asquerosas. No voy a ponerte en esa situación. Le respondo que eso fue en un momento de estrés, que no quería que lo malinterpretara. Que no es necesario llegar a estos extremos. Y entonces suelta esa frase que me desarma. No sé cómo desearte sin que mi cuerpo reaccione. No puedo separar una cosa de la otra. Si me acerco, si te toco, si te beso, me pasa. Así soy. Y no quiero volver a sentirme sucio por eso. Y lo entiendo. En serio, lo entiendo. Pero una parte de mí, una parte muy orgullosa y testaruda, no puede simplemente rendirse. Me niego a aceptar que un comentario, una explosión de ira, haya tenido tanto poder como para desarmar todo lo que habíamos construido. A veces me digo que él es el exagerado. Que cualquier otra persona habría sabido interpretar mis palabras como una queja momentánea, no como una condena eterna. A veces me convenzo de que esto es su manera de castigarme, negarme lo que antes me daba en exceso. Una forma elegante de vengarse sin decirlo en voz alta. Pero hay noches en las que lo veo dormido del otro lado de la cama, dándome la espalda como hace meses, y siento que estoy perdiéndolo. Y que la única persona a la que puedo culpar, soy yo. Y, sin embargo, no me disculpo. No me siento frente a él y le digo, lo siento, como debería. Solo camino con este nudo en el pecho y esta máscara de orgullo en la cara, esperando, tal vez, que sea él quien rompa el hielo primero. Pero no lo hace.
Y la distancia se alarga cada día un poco más. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde que todo comenzó a desmoronarse. Y esta vez, algo es diferente. Lo siento. Agustín se fue de viaje por trabajo hace unos días. Solo eran 6 días, algo rutinario. En otro momento, me habría costado despedirme. Él me habría abrazado fuerte en el aeropuerto, me habría llamado apenas llegaba al hotel, y habríamos hablado por videollamada como si estuviéramos en una película cursi. Pero no esta vez. Durante su ausencia, nuestras conversaciones fueron breves. Cordiales. Me preguntaba cómo estaba, me contaba un poco de su día, y luego se despedía sin más. Nada de, te extraño. Nada de bromas. Nada que me hiciera sentir especial. No sé cómo explicarlo, pero cuando regresó, sentí que algo se había ido con él. Como si, en ese viaje, hubiera tomado una decisión sin decírmelo. Ya no era solo la distancia que venía marcando con gestos. Esta vez, parecía más, asentado. Tranquilo. Pero no una tranquilidad que reconforta, sino una que inquieta. Como la paz de alguien que aceptó que ya no quiere seguir peleando. Intenté recibirlo como antes. Me maquillé. Cociné. Me lancé a abrazarlo en la puerta. Pero él respondió igual que como responde todo últimamente, con cortesía. Con una sonrisa que no le llega a los ojos. Fue como abrazar a un extraño. Uno amable, pero un extraño al fin. Esa noche no pude dormir. Me revolví en la cama tratando de descifrar qué estaba pasando. Hasta entonces, me había convencido de que esto era temporal. Que Agustín solo necesitaba tiempo. Que eventualmente volvería a ser el de antes. Pero ahora, no estoy tan segura. Me pregunto si conoció a alguien en ese viaje. No porque haya señales evidentes. Solo, es una intuición. Un miedo irracional que se vuelve más racional con cada minuto que pasa sin que él me mire como solía hacerlo. Y lo peor es que no puedo reprochárselo. Porque si soy honesta, aunque me cueste admitirlo incluso aquí, yo empecé todo esto. Fui yo quien le dijo que su deseo era repulsivo. Fui yo quien rechazó su afecto como si fuera una carga. Y ahora que él ha aprendido a vivir sin demostrarlo, sin tocarme, sin buscarme, me siento completamente vacía. Pero incluso sabiendo esto, sigo sin disculparme de verdad. Me siento atrapada entre el orgullo y el miedo. Entre el arrepentimiento que no quiero confesar y el terror de que él ya no me necesite. He pensado en hablarle. En decirle lo que siento, sin vueltas. Pero algo me detiene. Tal vez es el miedo a que me diga que ya es tarde. Que ya no hay nada que salvar. O tal vez, porque en el fondo todavía me niego a creer que este sea el final. Pero algo me dice que estoy a punto de descubrirlo. Y no estoy lista. Actualización 4. Han pasado algunas semanas desde mi última publicación, y todo ha empeorado más de lo que imaginaba. Ya no se trata de intuiciones o suposiciones. Agustín no solo piensa en irse. Está realmente haciéndolo. Ahora duerme en la habitación de invitados. No es algo temporal. No es por una discusión. Es su nueva rutina. Su nueva decisión. Hace unos días lo escuché hablar por teléfono con un abogado. Luego vi en su navegador abiertas páginas de departamentos en alquiler. Cuando le pregunté directamente si estaba pensando en mudarse, no lo negó. Solo me miró con esa expresión serena, demasiado serena, y dijo: Estoy considerando lo mejor para los dos. ¿Lo mejor? ¿Cómo puede esto ser lo mejor? Entré en pánico. Intenté todo lo que pensé que podía hacer cambiar su decisión. Lloré. Le supliqué. Le dije que todavía podíamos arreglarlo, que no todo estaba perdido. Le prometí que cambiaría, que seríamos diferentes. Que yo sería diferente. Pero él me miró como si mis palabras llegaran tarde. Como si ya hubiera hecho el duelo. Como si su corazón se hubiera ido semanas antes y ahora solo quedara su cuerpo, cumpliendo formalidades. He pasado meses tratando de convertirme en el esposo que dijiste que querías, me dijo. Alguien que pueda mostrarte cariño sin deseo, que te abrace sin quererte. Pero eso no es amor, Kendra. Eso es solo cumplir un rol.
Y yo no quiero vivir así. Sus palabras fueron como un golpe seco. Y sin embargo, no pude contradecirlo. Lo que vino después fue una especie de obsesión. Empecé a revisar sus redes sociales buscando pistas, nombres, cualquier rastro de otra mujer. No encontré infidelidad. Lo que encontré fue aún peor. Encontré a Agustín volviendo a ser el mismo, pero sin mí. Había fotos con antiguos amigos, salidas, nuevas actividades. Había vuelto a correr por las mañanas, a leer, a pintar, cosas que con el tiempo fue dejando porque ya no tenía tiempo, pero que en realidad fue abandonando mientras se esforzaba por estar más conmigo. Ahora parecía más relajado, más centrado, incluso feliz. Y esa felicidad me dolía. No por celos. No por rencor. Sino porque yo ya no formaba parte de ella. Mis amigas empezaron a notar que algo pasaba. Cuando intenté contarles la historia desde mi versión, como si yo fuera la víctima, noté sus miradas. Sara fue la primera en decirlo, sin rodeos. ¿En serio le dijiste que era asqueroso por sentirse atraído por ti? Kendra, eso fue muy cruel. Nadie me defendió. Recordaban mis quejas pasadas, sí. Lo demasiado afectuoso que era Agustín. Lo intenso. Pero ahora, al verme tan desesperada por recuperarlo, todas parecían entender algo que yo todavía me resistía a aceptar, había destruido algo valioso porque no supe manejarlo. Y entonces llegó el golpe final. Una amiga en común me comentó que Agustín estaba saliendo con alguien. No era la mujer del bar que alguna vez sospeché. Era una profesora joven que conoció en su grupo de terapia. Alguien que, según dicen, piensa que Agustín es un hombre increíble. Alguien que no tiene miedo de decirle cuánto le gusta. Alguien que, aparentemente, aprecia cosas que yo di por sentadas. No pude evitarlo. Fui a la cafetería donde supe que a veces se encuentran. Y los vi. Y juro que por un segundo, lo envidié. Porque se veía feliz. Genuinamente feliz. Ella le tocó el brazo mientras hablaban, y él no se apartó. Al contrario. Se inclinó un poco más hacia ella. Sonreía. Reía. Tenía ese brillo en los ojos que hacía meses no veía en casa. Y ahí, en ese momento, me cayó todo encima. No solo había perdido a un esposo. Había perdido a un hombre que me amó de forma total. Un hombre que me hizo sentir deseada incluso cuando yo ya no lo valoraba. Un hombre que no podía mantener las manos quietas conmigo después de 3 años de matrimonio, y que ahora abrazaba a otra mujer sin miedo a sentirse juzgado. Y yo, fui quien apagó todo eso. Actualización 5. Sé que suena desesperado, y probablemente lo fue. Pero no me importó. Necesitaba intentarlo una última vez. Aparecí en su nuevo departamento con una carta en la mano. Una carta que me tomó días escribir y que reescribí 1000 veces. Palabras que hablaban del amor que todavía sentía, de todo lo que había entendido en estos meses, de lo mucho que lo lamentaba. Me recibió con sorpresa. No con frialdad, pero sí con esa incomodidad que uno tiene cuando alguien trae una carga que ya no estás dispuesto a llevar. Leyó la carta en silencio. Yo lo observaba, sin respirar. Esperando ver algo en su rostro, una grieta, una emoción, una señal de que todavía había algo que salvar. Pero cuando terminó de leerla, simplemente me miró y dijo con una calma que dolía más que cualquier grito. Ahora estoy con alguien que me hace sentir bien por desearla. Que no me mira raro si me cito por tenerla cerca. Que me dice que soy atractivo. Que inicia la intimidad sin miedo, sin vergüenza. No me hace sentir como un pervertido por amar a la persona con la que estoy. Sus palabras fueron como un disparo lento. Sabía que podía escucharlas. No sabía que podían doler tanto. Pero puedo cambiar, le dije. De verdad, Agustín. Sé que lo arruiné, pero lo entiendo ahora. Puedo ser diferente. Podemos volver a empezar. Me miró con cansancio. No enojo. No tristeza. Solo agotamiento. Un tipo de agotamiento que no se cura con palabras bonitas. Tuviste 6 meses para cambiar, me respondió. Y no lo hiciste. Mientras yo me esforzaba cada día por mostrarte cariño sin hacerte sentir presionada,
tú solo te enojabas porque ya no te perseguía. Te molestaba cuando te tocaba, y te molestó aún más cuando dejé de hacerlo. Nunca fue suficiente. Tragué saliva. Sentí las lágrimas empujar detrás de los ojos, pero me obligué a no derrumbarme. No es eso, yo sí me arrepiento. Solo que me costó darme cuenta. No te arrepientes de lo que dijiste, me interrumpió. Te arrepientes de lo que pasó después. Hay una diferencia. Aún ahora, en el fondo, sigues creyendo que yo exageré. Que debería haber manejado mejor tu crítica. Que tendría que haberme adaptado, haberme reprimido de la forma exacta que tú querías. Pero no entiendes algo, Kendra, llamar asqueroso el amor de alguien, no es algo de lo que uno se recupera fácilmente. Y en ese momento, entendí que ya lo había perdido. No por otra mujer. No por falta de amor. Sino por orgullo. Por mi incapacidad de valorar lo que tenía cuando aún lo tenía. Aún así, quería decirle que lo entendía. Que al menos ahora lo comprendía de verdad. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, como todo lo que siempre dije demasiado tarde. Me fui sin escándalos, sin súplicas. Me fui sabiendo que la carta no cambió nada. Y con una certeza que me aplasta desde entonces. Agustín ya no es mío. Y lo peor es que no lo perdí por lo que él hizo, lo perdí por lo que yo no supe cuidar. Actualización 6. Estoy sola. Literalmente sola. La casa está vacía a la mitad. Agustín se llevó algunos muebles cuando se mudó y el silencio que dejaron es ensordecedor. Las sillas vacías, los espacios donde colgaban nuestras fotos, la ausencia de su olor, todo me recuerda que ya no está. Y lo peor es que esta vez no va a volver. Hace poco vi una foto en redes sociales. Era él, con ella. La nueva novia. La imagen no era provocativa ni falsa. Era simple. Él sonreía. Ella también. Y en la descripción, una frase me perforó. No puedo creer que este hombre tan increíble sea mío. Y sí, eso fue lo que nunca dije. Nunca me tomé el tiempo de agradecer el amor que me dio. Nunca presumí lo mucho que valía. Nunca fui consciente de lo afortunada que era, hasta que ya no lo tuve. Agustín se ve feliz. Realmente feliz. Se ve seguro. Se ve amado. Se ve libre. Y me duele. No porque esté con otra, sino porque yo fui la que no supo verlo cuando lo tenía frente a mí todos los días. Siempre creí que el amor debía sobrevivir a todo. Incluso a las palabras duras, a los días de cansancio, a las discusiones. Pero nadie te dice que hay cosas que no se pueden desdecir. Que cuando hiere el orgullo, hiere hondo. Y que, si insistes en tener la razón por encima del corazón, puedes acabar sola, justo como estoy ahora. A veces todavía pienso que él debió luchar más. Que se rindió muy rápido. Pero cuando soy brutalmente honesta conmigo misma, sé que yo fui la que empezó a irse primero. No físicamente. Pero me fui del vínculo. Me fui emocionalmente. Me fui cuando lo hice sentir sucio por desearme. Cuando no supe decirle, gracias, te quiero, yo también. Y ahora, desde este lado de la historia, puedo decirte algo que antes no entendía. No tomes el amor por garantizado. No des por hecho que la persona que te ama hoy va a quedarse si no la valoras mañana. Hay palabras que pueden construir, pero también hay silencios que destruyen. Y a veces, el verdadero castigo no es que te dejen. Es darte cuenta, demasiado tarde, de que tú misma empujaste a quien más te amaba hacia otra vida, lejos de ti. Gracias por llegar hasta el final. Si esta historia te tocó o te hizo pensar en alguien, suscríbete al canal. Seguiremos compartiendo historias reales que dejan huella.